Además que es una actividad muy especial porque la hemos organizado con mucho cariño y es fruto, además de una amistad y de esos proyectos que salen producto bueno, del proyecto común, ¿no? Con María Alcira hicimos una actividad especial de la librería mediática, un programa, y de allí, escuchando a Isidoro, surgió la idea de que invitáramos a Isidoro Duarte, a hablar sobre Bolívar, un poco porque él comentaba en ese programa Bolívar y los libros que leía Bolívar. Entonces, a partir de entonces, y a propósito de que este año se cumplen 90 años del atentado a Bolívar, el más importante de todos los atentados que sufrió el Libertador, ahí dicen que era una veintena de atentados. De hecho, en septiembre, agosto, septiembre, se realizaron varias conspiraciones. La más importante, como ustedes saben, es la noche septembrina, que cumple 90 años, como decía, el 25 de septiembre, y que a propósito de lo que sucedió días atrás respecto a algunas conspiraciones, ha salido a la luz nuevamente, ¿no? Es decir, ¿qué significan las conspiraciones y tal? Bueno, comentando sobre eso, Isidoro hizo una reflexión a propósito de Santander y lo invitamos para la cátedra. Esta cátedra, tengo que señalárselos, es un espacio de discusión, de reflexión, que además pretende acercar a quienes están estudiando al Libertador, pero desde una forma diáfana. Entonces, por lo regular, los espacios de discusión de Bolívar en espacios académicos de académicos y académicas relacionados con el Libertador. Y en buena medida esos espacios eran espacios cerrados, es decir, espacios de la Academia Nacional de la Historia, por ejemplo. Desde hace un año, pasado mañana cumplimos, es decir, en septiembre, iniciamos esta cátedra como un espacio diáfano, es decir, de reflexión en donde se encuentran además personas que son especialistas porque se dedicaron a investigar acerca del Libertador. En nuestro caso, el día de hoy, tenemos a Isidoro, que es un lector, un ávido lector que se ha interesado por conocer a Bolívar. Y así, fíjense ustedes, la Cátedra Bolívar Libertador tiene un año y por aquí han pasado especialistas historiadores, historiadoras, criminalísticos y criminalísticas dedicados, por ejemplo, al tema de la exhumación de los restos de Bolívar. Si personas que no siendo historiadores han tenido un vínculo importante acerca del Libertador y se han dedicado a estudiar a Bolívar. También, por ejemplo, por aquí ha pasado un genetista, el profesor Julio, que es del IBIC y del IDEA también, que fue el encargado de hacer los análisis genéticos del Libertador. Fíjense ustedes lo variopinto de las personas que han pasado por aquí. También, por ejemplo, estuvo en un par de ediciones Carlos Ortiz, que ha estudiado la Carta de Jamaica de forma profunda, es decir, para entender qué dice la Carta de Jamaica y cuál es su proyección a propósito de que se cumplió hace unos años el bicentenario de esa carta. Y así hemos invitado, fíjense ustedes, a personas que son apasionados y apasionadas acerca de la figura de Bolívar. Nosotros estamos buscando eso, un poco para que este espacio de los museos bolivarianos, la Red Nacional de Museos Bolivarianos, que agrupa todos los museos que están dedicados a Bolívar, entiéndase este museo, el Museo Bolivariano, la Casa Natal de Bolívar, la Cuadra Bolívar, que queda al sur de la Plaza de la Concordia, a 2 cuadras, el Ingenio Bolívar San Mateo, además que es una casa preciosa, que está en muy buen estado, se ha hecho una recuperación tanto de la Casa de Armas, que es la que queda arriba y que se ve desde la autopista, como el Ingenio Azucarero, también está recuperado. Entonces, todos, junto además a 2 museos más, que son museos muy especiales, que es la Casa Natal de Zamora y el Museo Antropológico Francisco Tamayo en Quibor. Que bueno, que ese particularmente, fíjense, estas dos no están vinculadas directamente a Bolívar, aunque sí un poco más a Zamora, pero el de Quibor es parte de una red de museos que desde nuestro punto de vista reivindica una forma de entender el pasado, que es la que básicamente nosotros tenemos como eje central en esta cátedra, que es la elaboración de lo que nosotros denominamos historia insurgente. ¿Qué es la historia insurgente? Nosotros estamos trabajando en ello. Es una forma categórica, así conceptual, metodológica de entender el pasado. No desde el punto de vista de las élites que han entendido el pasado de una forma y han prefigurado, por ejemplo, a Bolívar como un héroe, como ustedes saben, de pedestal, de estatuaria, además como un hombre sin contradicciones, es decir, como un hombre que sabía lo que tenía que hacer y nunca se equivocaba. Fíjense.
y además era, vamos a decirlo, inmortal. Es decir, ese hombre que prefiguró la oligarquía, es decir, como la extensión de los sectores dominantes a través de las élites, de historiadores e historiadoras que legitimaron una visión de Bolívar y además legitimaron una visión de república. Es decir, declarar la independencia sin contradicciones, el pueblo venezolano, fíjense ustedes, luchó contra los españoles. Es decir, como si no hubiese habido contradicciones entre nosotros mismos, como pueblo, como las hay ahora, por ejemplo. Como si además la independencia no hubiese sido un ámbito de dificultades tremendas, en el orden económico, social, político. Es decir, la declaración de independencia, fíjense ustedes, fue un acto profundamente polémico, porque muchos sectores estaban reacios a declarar la independencia. Tanto así que una de las primeras grandes batallas que tienen lugar en Venezuela es la de la toma de Valencia, que fue además muy, muy difícil, pero que Caracas necesitaba tomar Valencia y además Coro, para tener presencia a nivel nacional en las provincias que están declarando la independencia. Entonces, de las 10 provincias que conformaban la antigua Capitanía General de Venezuela, solo 7 firmaron el acta de independencia, es decir, se suscribieron el acto patriótico de la Declaración de Independencia. 3 no lo hicieron: Maracaibo, Guayana y Coro. Fíjense, la octava estrella, la reivindicación que hizo el comandante Chávez de un decreto del Libertador, esa octava estrella es por la liberación de Guayana, pero todavía faltaban 2 más. 2 más que son, vamos a decir, contundentemente vinculadas a la independencia después de 1821, con el triunfo de Carabobo. En todo caso, lo que quiero significar con estas breves palabras que un poco pretenden dar un contexto acerca del esfuerzo que venimos haciendo desde hace un año de abrir espacios de discusión, es insistir en que este es un espacio, fíjense ustedes, para entender a Bolívar desde una dimensión que es la dimensión nuestra de cada día. Es decir, nuestra vocación por discutir a Bolívar, nuestro interés por conocer su vida, por conocer su infancia, por ejemplo, que es además una infancia muy trágica, pero muy trágica, un hombre con muchísimas carencias, pero que sin embargo se sobrepuso a eso. Fíjense, todo este esfuerzo tiene el propósito de significar a Bolívar en ese imaginario múltiple y diverso que nos vincula a él. Es decir, Bolívar es el héroe, naturalmente, es además un político excepcional, único, vamos a decirlo, en la historia de la humanidad, con un pensamiento además que pasa, por ejemplo, desde su primer discurso en la Sociedad Patriótica de 1811, que tiene una dimensión, fíjense ustedes, potente, y luego el Manifiesto de Cartagena, la Carta Jamaica y el discurso ante el Congreso de Angostura, que a propósito del año que viene, en febrero, cumplimos 200 años. Que además no es solamente un discurso para ceder el poder, sino un proyecto político de futuro, tanto desde la perspectiva de Venezuela como su patria, como además su patria continental, que es la América. Es decir, él está pensando no solamente en Venezuela, el proyecto de liberación no solamente es, vamos a decirlo, nacional, sino regional y continental. Es decir, y cómo entender esa dimensión sin entender, por ejemplo, el Congreso Anfitriónico de Panamá y la perspectiva de que después del triunfo de los patriotas en el sur, es decir, que se expulsan a las fuerzas realistas y estas se van a Puerto Rico y Cuba, fíjense, las últimas 2 colonias que se liberan prácticamente a finales del siglo XIX, y en ellas se mete los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, cuando ya sí es un imperio. Entonces nosotros estamos en ese esfuerzo de comprender las dificultades que representó el proyecto de independencia, para además entender qué vínculo hay de esa reflexión para nuestro presente, y además entender la multiplicidad de formas como vemos a Bolívar. Y una de ellas es, por ejemplo, esta exposición. Tiene que ver con el imaginario popular acerca del Libertador, que en estos museos antes no tenía cabida, porque la idea de Bolívar era una idea, vamos a decirlo, académica, es decir, de la pintura, de la estatuaria, que era académica, tenía que ver con una dimensión de un Bolívar, vamos a decirlo, poco polémico. Ese nuevo rostro del Libertador, y aquí lo probamos en las discusiones con especialistas, tiene que ver con una redimensión de Bolívar, tal como lo podemos ver, por ejemplo, en las escuelas, en nuestras escuelas, en nuestros niños. Al menos ustedes van a una escuela y pueden observar 3 o 4
figuras del Libertador. O sea, 3 o 4 representaciones. Un busto, por ejemplo, y las diversas carteleras y los libros además, donde se reivindican distintas imágenes de Bolívar. Así, ¿cómo decir cuál es la verdadera? Fíjense, ahorita estamos en el trabajo de edición de un libro, tras el rostro de Bolívar, de un ponente que es fíjense, un artista plástico que se dedicó a estudiar a Bolívar. Y tratar de hallar cuál era el verdadero rostro, dice él, de Bolívar, porque demuestra que buena parte de todos quienes representaron a Bolívar, estos artistas, para ellos nunca Bolívar posó formalmente, porque era muy inquieto. Entonces, reconstruir el rostro pasa por el hecho de imaginárselo. Y un poco lo que vamos a escuchar hoy, a propósito de la invitación, y nos honra, de Isidoro Duarte, que además es un lector, él es productor de la Librería Mediática, un programa muy importante para la discusión de eso, de los libros, del contenido de los libros, que es muy importante para, creo yo, consolidar el proyecto de patria que nosotros tenemos, que tiene que ser sobre todo una independencia cultural. Lo político, fíjense ustedes, creo yo, es sucesivo de la independencia cultural. Lo económico, en un mundo globalizado es muy difícil de lograrlo, pero ya el hecho de que nosotros nos autodeterminemos, que seamos capaces de hacer un proyecto político constitucional nuestro distinto al del resto del mundo, por ejemplo, o que decidamos conformar un poder constituyente distinto al del resto del mundo, por ejemplo, como la Asamblea Nacional Constituyente, o que ante la adversidad el pueblo salga de forma, vamos a decirlo, masiva a decidir, a pesar de que les cierren los centros de votación, y se volque hacia un centro de votación, como sucedió hace poco más de un año en el Poliedro de Caracas. Esas son formas representativas de una cultura política distinta y además una cultura política soberana. Eso es solo posible, creo yo, bajo el propósito de la reflexión permanente. Y creo que los libros son un vehículo muy importante para eso, es central, ¿no? Esta actividad de hoy la están grabando gracias al apoyo de Venezolana de Televisión y TV Fan, que está aquí con nosotros. La están grabando y seguramente la vamos a poder ver por televisión en algún momento. Pero en todo caso, la reflexión de hoy va vinculada a esta forma de entender el proyecto político que tuvo tanto Bolívar como Santander. Isidoro nos va a hacer una reflexión acerca de Santander. Es decir, cómo entender la figura de Santander sin entender primero la de Bolívar. Decía Isidoro, Santander no hubiese sido Santander sin Bolívar. No, seguramente eso es indiscutible. En todo caso, hay una dimensión política muy importante en Santander, además que la comprendió en su momento el Libertador. Santander es uno de los principales, vamos a decirlo, colaboradores, si no es el más importante artífice, yo creo que no, pero fue uno de los más importantes de la noche septembrina, de este atentado en Bogotá. Pero bueno, el ansia de poder, la ambición, además viene desde el Congreso de Ocaña, es decir, básicamente lo que está en juego es el futuro de la República. Entonces, esa confabulación, básicamente, en contra de Bolívar, lo que demuestra es que entonces había un proyecto político disidente. Fíjense, 1828, 2 años antes de la muerte de Bolívar, como lo hubo siempre. Es decir, la discusión, por ejemplo, en 1829, Bolívar, en esa famosa carta que ustedes saben, le escribe a Patricio Campbell, diciéndole, los Estados Unidos, ¿acaso no parecen destinados por la providencia? Ustedes lo saben. Le dice a Campbell, ¿acaso no sabe usted que estoy seguro que en cualquier momento habrá una intención de restituir la monarquía a través de un príncipe europeo en la América? Es decir, México, por ejemplo, lo experimentó. Como no fueron capaces de organizarse para nombrar vamos a decir, un conductor mexicano, buscaron un príncipe europeo, que es Maximiliano I. Es decir, para restituir la monarquía. Es decir, la forma del coloniaje siempre está presente, no solamente en los factores externos, sino en los factores internos. Es decir, en quienes creen, fíjense ustedes, que el camino apropiado es el coloniaje. ¿Por qué? Porque la dimensión neocolonial está todavía en nuestras fibras, pues. Fueron 300 años de colonia y apenas llevamos 200 años de república. Es decir,
la dominación colonial, la subordinación a la colonia está permanentemente presente y además tiene actores que lo reivindican porque es parte un poco de ese legado también de nuestra historia. No solamente el pasado libertario, sino un pasado de subordinación. Entonces yo concluyo con esto, me disculpan lo extenso, lo que quería era dar un panorama acerca de esto. Además estamos, repito, muy contentos porque Isidoro viene a darle esa dimensión, fíjense ustedes, desde la lectura. Repito, hemos visto a quienes ven, han estudiado, se han esmerado por comprender a Bolívar desde una perspectiva no histórica. Y para nosotros eso tiene un valor muy importante. Entonces, le damos la bienvenida, repito, a Isidoro. Isidoro, muchas gracias. A María Elcira, muchas gracias. A todos quienes nos acompañan y a todas por su asistencia y espero disfruten, como sé que lo van a hacer, esta presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias también a la Cátedra de Historia por esta oportunidad, que de alguna manera, tal como lo ha explicado Jonathan, esta apertura a la historia, que es la apertura a la vida, que es de alguna manera una apertura al conocimiento de lo que hemos sido y de lo que estamos siendo también, porque se puede hacer historia del presente, es un gran aporte, es una gran, digamos, decisión, porque de alguna manera se inscribe también en estos procesos democráticos que hemos estado viviendo en estos últimos años. Democratizar todo, entre otras cosas, inclusive las conversaciones sobre historia para que no queden solamente en las áreas y en los espacios académicos, tal como lo está haciendo esta cátedra. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero muy especialmente a Jonathan por esa introducción muy rica, muy hermosa, muy, digamos, un panorama muy amplio que acaba de hacer, pero tocando cada uno de los aspectos esenciales de lo que ha sido la lucha contra la colonia. También quiero agradecer, por supuesto, a María Elcira, que es la que me acompañó en la preparación de las lecturas y de la selección de los libros. Y además de eso decirles, yo soy un lector de muchas cosas, pero muy especialmente de historia. Y soy un trabajador, leo libros de historia y he trabajado toda mi vida aquí en Venezuela con el libro. Así que muy especialmente quiero agradecer la presencia de dos grandes compañeros que también han estado transitando las calles, las librerías, las rutas de nuestra Venezuela e inclusive las rutas de otros países a efectos de traer libros para el país, que son Daniel e Iván Diegues. Iván Diegues, presidente de la Cámara del Libro durante muchísimos años. Yo cuando llegué aquí a Venezuela, por invitación de una dictadura que estaba matando a todos los uruguayos que podían en la calle, una dictadura cívico-militar que se implementó y se desarrolló en todas sus líneas en 1973, pero que venía ya con una génesis importante. Ante esa invitación amable, decimos, de un familiar de una alta jerarquía militar que me dijo, cuando le planteé la protección de mi familia, cuando me estaban matando a varios de mis compañeros que me acompañaban en algunas actividades gremiales, me dijo, bueno, tu familia te la cuido. Tú tienes 2 días de vida si estás aquí. Así que yo llegué, afortunadamente quizás haya sido una de las cosas buenas de la vida haber podido llegar a Venezuela. Haber llegado después también en ese parto continuo que he tenido de mi vida aquí en este país, ese parto que he tenido cuando nació también la Revolución Bolivariana con nuestro presidente Chávez. Cuando yo llegué aquí, a pocos años, vi una vorágine, 1983, era el bicentenario de Bolívar, y era una vorágine, y yo me dije, pero caramba, como yo di clases de historia en mi país, sí, la gente hablaba de historia, se escribía de historia, se hablaba de Artigas, se hablaba de la historia patria, pero, caramba, de ninguna manera esta avalancha impresionante sobre Bolívar del año 83. Yo me decía, estos venezolanos sí que son exagerados. Porque está bien, yo más o menos tenía, Jonathan, algunas ideas sobre Bolívar, pues naturalmente por lecturas generales,
de la misma manera que uno sabe de San Martín, seguramente muchos de ustedes también saben de Martín, pero sin ninguna duda no con la profundidad que lo saben los argentinos o de O'Higgins o de otras figuras estelares de nuestra América y de nuestra independencia. Y me puse a ver algunos libros. Y en la medida que empecé a ver algunos libros, empecé a quedar deslumbrado. Porque el hecho, por ejemplo, de las dimensiones de un héroe de Uruguay, que era José Gervasio Artigas, unas dimensiones extraordinarias, porque ya les comentaré si me es posible algunas cosas, porque es importante también que tengamos algunos datos de otras grandes de la liberación anticolonial, sino porque realmente Bolívar constituía una figura extraordinaria. Yo sé, Jonathan decía de que es un ser humano, pues la verdad es que a mí me parecía que ya no era un ser humano. Realmente sí, era un ser humano, porque cómo le gustaba bailar, cómo le gustaba comer ricos platos y cómo le gustaban las mujeres. Así que era tremendamente ser humano y bien venezolano. La conversación que voy a hacer, insisto, es como un lector, como seguramente cualquiera de ustedes que son lectores pudieran estar aquí y seguramente quizás van a tener también la oportunidad en el caso de que se coordinen cosas. Así que en esos términos, en esas dimensiones, estoy viendo llegar a la Nova Trova venezolana, uno de los grupos musicales que está reivindicando una nueva música y una nueva interpretación del canto en nuestro país, Leonel Ruiz y Natalie Pérez. Pues estaba diciéndoles a ustedes que en esas dimensiones nosotros no conocíamos, los uruguayos, aquellos que nos interesábamos en estas cosas, y por eso quedé deslumbrado. La conversación de hoy va a ser realmente un pensamiento de los historiadores. Yo voy a utilizar fragmentos de lo que dicen historiadores y escritores de historia para fundamentar algunas de las cosas que estamos diciendo. Y es el fundamento o el desarrollo de las representaciones políticas entre Bolívar y Santander. Jonathan decía bien que Santander existió porque existió Bolívar. Y yo te diría que no solo Santander, han habido muy grandes figuras, muy grandes hombres y grandes mujeres que fueron grandes en la historia porque vivieron aquel momento de Bolívar, vivieron cerca de Bolívar, vivieron con Bolívar y vivió un pueblo que tenemos que tener bien claro que tampoco hubiera habido un Bolívar si no hubiera habido un pueblo de nuestra América, un pueblo de este norte de nuestra Suramérica. No olvidemos que es un amplio y un vastísimo campo geográfico, político y de todo tipo en el cual transitó Bolívar, y era un pueblo que transitaba con él, un pueblo que lo acompañaba, que sufría lo que se sufría para poder combatir, para tener arrojo, para luchar de pronto contra ejércitos profesionales con pocas armas y en la mayor parte de las veces y en muchas oportunidades con sabotajes internos a quienes les voy a demostrar que hacía Santander, el hombre que llaman el fundador de la victoria o el administrador de la victoria, desde Colombia a algunos sectores. Les voy a comentar también que en Colombia, en la actual Colombia, que ustedes saben que se formó, entre otras cosas, y asumió su independencia, entre otras cosas, por el esfuerzo y el sacrificio de Bolívar, otros grandes venezolanos, y también acompañados por gente de la Nueva Granada. Pero muy especialmente, y ustedes verán cuando veamos algo de los libros que tenemos aquí presentes, fundamentalmente Bolívar reivindica la mayor cantidad de los grandes luchadores y de las grandes masas y de pueblo que acompañó la lucha contra la colonia, venían de aquí, de Venezuela. Antes de comenzar a hablar específicamente de eso, el que quiero comentar algo que es muy importante porque después quizás no lo pueda decir.
Hay un libro que les recomiendo que lo busquen, que se llama El mito de Santander. ¿Tú lo conoces? Magnífico. Ese mito de Santander está escrito y está originado en una enorme polémica que se desarrolló en Colombia en 1940. En Colombia se desarrolló también como aniversario del nacimiento de Santander, no, de la muerte de Santander, pues se hicieron grandes actividades, se escribió muchas cosas, y un señor que luego fue presidente de Colombia, llamado Laureano Gómez, salió a decirles que todo lo que se estaba diciendo y el panegírico, más el hecho, el concepto de considerar a Santander como el administrador, el administrador de la victoria, así lo llamaban. Este señor, que luego fue presidente de Colombia, historiador, no fue un gran presidente de Colombia, porque desgraciadamente Colombia, el pueblo colombiano ha sufrido la angustia permanente, también histórica, de que sus presidentes todos fueron hombres que no miraban para su pueblo ni para su república. Así que él tampoco lo fue, pero en aquel momento y en estas cartas que él repite de Simón Bolívar, él demuestra que Santander no era nada de lo que se le quería asignar por las oligarquías colombianas y tampoco era un trigo limpio, sino que aquí yo tengo unas páginas de la corrupción del señor Santander de varias maneras. Antes entonces de empezar a escribir, Jonathan, a hablar sobre lo que tengo escrito, les quiero hacer, con María Alcira discutíamos, yo le llamaba epígrafe, y ella me decía que el epígrafe está mal dicho, así que lo corrijo y digo, voy a hablar antes de un previo. Y les digo, en 1828, el diario bogotano El Demócrata, un diario que se llamaba con un lema Fuerzas Septembrinas, y ya les explicaré por qué, en conocimiento que estaba saliendo, partiendo de Bogotá, Sucre, en dirección a Quito, publicó lo que nosotros muchos ya nos hemos acostumbrado en los últimos años, que los diarios de aquí son desfachatados y dicen cualquier barbaridad y no les pasa nada. Y en aquel momento publicó este diario El Demócrata que tendríamos que hacerle en ese viaje de Sucre a Quito lo que no le pudo hacer Obando al presidente Bolívar en 1828 también, el 25 de septiembre de 1828, que Jonathan estaba mencionando. 4 días después de esa publicación, en Berruecos, 4 días después de esa publicación en Berruecos, Sucre es asesinado. Les debo comentar además algo. La ruta esa que tomó Sucre, estaba preparado ya toda la conspiración para encontrarlo en el camino y asesinarlo, pero además habían 2 rutas más posibles y también había una serie de grupos de conspiradores y de criminales, terroristas, que también estaban esperando por si por esa ruta hubiera ido. Muy bien, 4 días después de esa publicación. En el año 2018, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desde Bogotá, declara públicamente, el 30 de julio, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le quedan pocos días. Abro comillas, la veo cerca, cierro comillas, abro comillas, ojalá mañana mismo, cierro comillas, abro comillas. Colombia estaría más que dispuesta y lista a ayudar en todas las formas posibles a Venezuela. El 4 de agosto, 4 días después, vean ustedes las similitudes, 4 días después se intenta asesinar al presidente Maduro en un acto terrorista que además hubiera sido masivo. Segunda epígrafo, María Alcira, o segunda versión. En 1824, Bolívar promueve, para consolidar
los avances de una gran nación independiente y fuerte, que era toda América, empezando por todo lo que habían sido los países de origen hispánico. Un gran congreso, el llamado anfitriónico, el Congreso Anfitriónico, que se iba a reunir en Panamá, en el Istmo de Panamá. Cuando en 1824 Simón Bolívar organiza o ordena organizar este anfitriónico, le dice a quien le encarga, que es el señor Santander, le dice: menos Estados Unidos, todos los demás países. Entre otras cosas, por una cantidad de causas, origen histórico, todos países hispánicos, el habla, la religión, intereses comunes, etcétera. Reunía desde México en adelante. Menos Estados Unidos porque no reúne esas condiciones comunes y porque además ya Simón Bolívar sabía perfectamente el destino que Estados Unidos quería darle a nuestra América. Pues simplemente no hubo esfuerzo ninguno. Hay un historiador que dice que Bolívar se equivocó porque Santander no estaba a la altura de un proyecto de esa naturaleza para haberlo organizado. Y Santander efectivamente hizo lo que Bolívar dijo que no debía de hacerse, y por supuesto eso provocó el fracaso ya en 1826. Hay un pequeño detalle. Cuando Bolívar se entera de la manipulación y de la maniobra de Santander, intenta, sin quedar en evidencia, que no quiere que Estados Unidos esté en ese foro, pero no quiere que sea públicamente por razones de carácter político y diplomático. Por lo tanto, propone modificar su propio proyecto y en lugar de hacerlo en el Istmo de Panamá, hacerlo en Quito, con el motivo de que en Quito era menos insano porque en el Istmo de Panamá había una serie de problemas de epidemias y demás. Lo cierto es que se realizó en Panamá y fracasó. Fracasó por la actividad y las actitudes que asumió en aquel momento la figura importante de lo que es actualmente Colombia. Ahora veamos actual. Hagamos otro paréntesis y llegamos a actual. La UNASUR, creado por la influencia de Chávez y otros grandes de nuestra América en el año 2008, es también saboteada. ¿Por quién? Nuevamente por un gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia no solo lo sabotea desde el principio de su propia génesis, cuando exige que cualquier resolución que se asuma en UNASUR debía de ser de consenso. Quiere decir que con una sola persona que dijera, o un solo país que dijera que no a alguna propuesta, pues eso ya que era un fracaso esa propuesta. Y aparte de que esa propuesta fue hecha por Colombia, también fue saboteada en el 2018. Y ustedes saben perfectamente que el señor Santos desde hace mucho tiempo, antes de cesar en su gobierno, viene bombardeando a la UNASUR, y el señor Duque, el actual presidente de Colombia, ha dicho de que va a retirar a Colombia de la UNASUR. ¿Qué identidad entre aquel congreso anfitriónico saboteado por Santander con UNASUR, esta necesidad fundamental, esencial de la existencia de UNASUR, también saboteada por los gobiernos? Y ahora voy a comentarles a tantos, Jonathan, discúlpame el tantos previos, una ironía de la historia. Porque voy a hablar de José Artigas. José Artigas, el resplandor. José Artigas fue uno de los grandes luchadores también anticoloniales. También tuvo que enfrentarse, como Bolívar, a sectores dominantes y oligárquicos, porque no olvidemos que si bien Bolívar viene de sectores oligárquicos, se desprende de todo lo que podría significar el egoísmo, la concentración de intereses de esos sectores únicamente en su favor,
y se desprende y se convierte en lo que es el libertador. Pues Artigas también lo fue, en otras dimensiones. Sin embargo, Artigas comprendió lo que era Bolívar y en 1819 le envía correspondencia. Vean ustedes que estamos, ya en 1819, acuérdense que es el Congreso de Angostura. Y estamos ya en una época, digamos, de avance de la lucha contra la colonia, pero sin todavía lograrse la independencia, tanto aquí en el norte de Sudamérica como en el sur de Sudamérica. Y Artigas le envía correspondencia diciéndole la necesidad de unir intereses y fuerzas para conformar un único continente, una unión de naciones sudamericanas, la UNASUR, 1819, lo dice Artigas. Artigas, el que fue llamado el protector de los pueblos libres. ¿Por qué? Porque saliendo de lo que en aquel momento se llamaba la Banda Oriental, actualmente la República Oriental del Uruguay, república que traiciona los conceptos, las motivaciones, la lucha del propio Artigas. Uruguay tiene un héroe que no se corresponde con sus propias posiciones políticas, ideológicas y de lucha. Él luchó por un sistema federal y por una América unida. La República Oriental del Uruguay es una construcción del Imperio Británico de 1825 y consolidado en 1828 en una confederación de estaditos pequeños, pero rompiendo todo lo que Artigas había hecho, que era la Liga Federal, del cual él había sido el protector de los pueblos libres. Fíjense la dimensión que tenía. Era la Banda Oriental, actualmente el Uruguay, las Misiones, actual un estado argentino, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Todo argentino y todo, digamos, constituyendo las Provincias Unidas del Río de la Plata, del cual el protector era José Artigas. Artigas es un héroe uruguayo que justamente se crea un país que contrapone a sus propias ideas y a su propia lucha, al punto tal que Artigas, ya derrotado por las traiciones, como Bolívar, tiene que irse de la Banda Oriental, llega a Paraguay, y cuando es invitado a regresar a lo que era aquella República ya Oriental del Uruguay, Artigas le contesta: esa no es mi patria. Dicho todo esto, nosotros vamos a hablar de Santander. Yo diría de que vamos a hablar muy poco de Artigas, de Bolívar. Vamos a hablar de Santander, y para decirles a ustedes, puesto que yo creo que la mayor parte de nosotros conoce poco a Santander. Santander, desde el punto de vista político, es la cabeza visible de un sector que representa a sectores sociales económicos poderosos. En el mito de Santander, que les acabo de comentar, ya se queda clarísimo lo que era ese señor y qué representaba. Este señor del mito de Santander, en polémica ante el diario El Siglo de Colombia, desnudó a Santander en su conducta política que traicionó a Bolívar, saboteando la guerra de independencia. Y de esos detalles hablaremos nosotros dentro de poco. Santander nace en Cúcuta en 1792. Muere en 1840 en Bogotá. Ya desde joven se inscribe en las luchas anticoloniales, se inscribe en las fuerzas de Simón Bolívar en Cúcuta y en los campos de Cúcuta. Es designado por Bolívar como el organizador de de aprovisionamiento de todas las necesidades de militares que tenía Bolívar. Y ya veremos cuál es la conducta que asume Bolívar Santander en tales ocasiones. Comencemos entonces diciendo que Bolívar, ya lo sabemos, es un individuo, un señor, una persona, un fenómeno importante que reúne características de altísimo nivel. Es un pensador político, es un ideólogo, es un estadista, es un filósofo, es un lector, María Alcira, de cultura universal, es un estratega militar
victorioso, genial, Napoleón debía de haber aprendido algo de Bolívar. Un soldado, además, en el diario de Bucaramanga, Perú de la Croix, que es un francés que ya después hablaremos de él, que lo acompaña en Bucaramanga a Simón Bolívar antes del Congreso o la Convención de la Ocaña de 1828. Dice que Bolívar, en las batallas donde él participaba como soldado, aunque fuera el general, arremetía con su sable utilizando las dos manos. Era ambidestro y dice que era incansable en su lucha utilizando las dos cosas. Así que hasta como soldado era una figura extraordinaria, un visionador, un visionario. Y algo que es muy importante, un creador de las bases jurídicas y políticas de las nuevas repúblicas, que son expresadas en documentos. Esto no es un invento, nosotros simplemente tenemos que leerlo y verlo. Manifiesto de Cartagena, 1812. Manifiesto de Cartagena, no olvidemos que son prácticamente una parte en la que un hombre parecería derrotado. Y hay que leer lo que dice el Manifiesto de Cartagena. La Carta de Jamaica en 1815, en un episodio similares, y sin embargo, la Carta de Jamaica es uno de los documentos más importantes de toda la humanidad, porque de alguna manera da las dimensiones de la inteligencia, de la sabiduría, de la visión que tiene este hombre. Es un sociólogo hablando de política. El discurso de Angostura, que es la creación fundamental de la organización de la Colombia. Colombia, no Gran Colombia, nosotros no podemos decir Gran Colombia para distinguirla de la Colombia, pero es Colombia lo que se crea en el 1899. Y después tenemos la Constitución de Bolivia, que tiene o podría tener a la luz actual algunos tipos de críticas a algunos de los elementos, pero siempre que se esté ajeno a las realidades de la lucha en el sur que tenía Bolívar y que Jonathan recién comenzaba. Así que ese talento que él tenía, a eso se agrega su calidad humana, en el sentido del desprendimiento que tiene de todos los intereses materiales, pecuniarios, un carácter muy firme y muy decidido, valiente, muy valiente, no solo en la guerra, sino en las decisiones políticas que tiene que asumir. En el ámbito militar, su figura resalta como los grandes estrategas de la historia. Por ejemplo, la campaña Admirable. La campaña Admirable que arranca en el Magdalena con 40 hombres y contra las opiniones de todos, y no solo de las opiniones, sino de las envidias y de las adversidades que se encuentra, y remontando el Magdalena va tomando pueblos españoles, pueblos en manos de las colonias. La expedición de los Cayos, la campaña del virreinato de la Nueva Granada es otra cosa extraordinaria que termina con la batalla de Boyacá en 1819, la batalla de Carabobo, donde se libera a Venezuela en 1821, y la impresionante campaña del virreinato del Perú, es decir, la campaña del sur, que es desde 1821 a 1824, cuando ese otro grande de la historia de la humanidad, que es el Mariscal Sucre, tiene su victoria, acompañado también por pueblo, y pueblo también del actual, digamos, de lo que era Cundinamarca y de lo que era la Nueva Granada. Cundinamarca, ustedes saben que es el estado donde está o estaba Bogotá, y la Nueva Granada. Para comparar entonces, decía recién Jonathan de que Santander existió porque existió Bolívar, y realmente sí, pero es una desventaja para Santander compararlo con este gigante. Y lo hemos necesitado hablar de esto, porque se ha intentado, y creo que está establecido, la matriz de que Santander fue el organizador de la victoria. Organizador de la victoria. Cuando se habla de organizador de la victoria, por supuesto, de la victoria contra la colonia. Así que también como el hombre de las leyes, ya también veremos cómo Bolívar determina eso del tema del hombre de las leyes, cuando Santander, saboteando las necesidades de la guerra y utilizando legalidades,
no manda las necesidades y los auxilios que Simón Bolívar lo necesita. Así que lejos estuvo Santander de tener ese mérito de organización de la victoria, sino que todo lo contrario, obstaculizó la lucha del Libertador y se le puede imputar realmente que fue todo lo contrario a organizador de la victoria. Desde el inicio de las acciones que se desarrollan en territorio granadino para la liberación de Venezuela, es decir, la campaña admirable de 1813, cuya mención recién hacíamos, Santander fue subordinado de Bolívar y tuvo los méritos, sí, realmente de haberse inscrito en la lucha anticolonial. Tuvo participación militar, pero Bolívar era la personalidad desde el principio en las propuestas, en los proyectos, el conductor. Y como resultado de esta campaña victoriosa de Bolívar, nació su preciado título que todos sabemos, el Libertador, instaurado primero en la ciudad de Mérida y luego en Caracas. Ahora, veamos algo que es esencial para entender el tema del colonialismo y que es el eurocentrismo. Y vamos a desmistificar a algunos de los grandes pensadores que nosotros todos tenemos como los mejores, como los grandes, Voltaire, etc., ¿no? Una de las bases del colonialismo es el pensamiento eurocentrista en aquella época, que no solo, recordemos, era de las clases políticas y religiosas en Europa, sino también de las más importantes intelectuales del siglo XVIII y del siglo XIX, que eran autores muy leídos por Bolívar, porque Bolívar, como ustedes saben, además, leía más que la librería mediática. Pero esas lecturas no le influyeron en ese aspecto. Veamos a los eurocentristas, y esto es importante que ustedes tengan un poquitito de paciencia en las lecturas que voy a hacer. En el libro Bolívar vive, de José Gregorio Linares, en la página 19, vamos a ver a unos cuantos de los grandes pensadores eurocentristas que denostaron de la humanidad de nuestro continente, de nuestra América. Veamos, por ejemplo, vamos a ver si comenzamos con Montesquieu. ¿Quién puede discutir? Un grande intelectual, ¿no es verdad? Y miren lo que dice en El espíritu de las leyes. El tipo de clima induce a las naciones hacia la libertad o hacia la servidumbre. En consecuencia, unos serán amos y otros esclavos. A América le atribuye un clima tropical que propicia, ¿qué es lo que propicia? La esclavitud, la poligamia y el despotismo. Montesquieu, siglo XVII, siglo XVIII. Otro de los grandes, autores que leía Bolívar, Buffon, siglo XVIII, dice lo siguiente, es un científico y es un humanista, piensa que toda América era enfermiza y corrompida. Ello se debe a que la tierra en América es inmadura. Su clima propicia el deterioro y, por supuesto, como consecuencia, la inferioridad. Eurocentrismo. Voltaire, el gran Voltaire. Voltaire dice que América es un continente de mal clima y que por eso es muy pobre, con escaso alimento y poca gente. Refiere la inferioridad de América, no solo en lo natural o geográfico, sino también en lo que toca a su propia población. Rousseau, estamos hablando de los grandes, que cada uno de nosotros seguramente lo ha leído y los hemos admirado y lo seguiremos admirando por los pensamientos que ha generado. Pero también, veamos, los claroscuros. Rousseau dice, los americanos originarios, ¿buenos o salvajes? Se pregunta. Y dice, es un estadio de la evolución de la humanidad muy inferior al estado político, al que han llegado, sí, los europeos, siglo XVIII. Raynal, el cura, creo que es el cura Raynal, ¿no es verdad? Dice también uno de los grandes autores que lee Bolívar. En América los hombres y las especies animales se encontraban en un estado de infancia permanente. Y Kant, ya siglo XVIII hacia el siglo XIX, dice, los americanos son una subraza no bien formada todavía,
Esto lo dice Kant. Las razas americanas representan el escalón más bajo de la humanidad. Bien, Kant, te perdonamos. Y Hegel, bueno, Hegel, el dialéctico, ¿no? Dialéctico, lamentablemente, muy pobre en alguna de sus obsesiones. Siglo XVIII, siglo XIX, dice: América siempre se ha mostrado y sigue mostrando física y espiritualmente impotente. Este no sabe lo que dice. Lo que en América acontece sale de Europa. América es un anexo que ha absorbido la superabundancia de Europa. Hay que decir esto. Cuando América, Luis Brito García, en aquel hermosísimo escrito de el indígena Guaycaipuro Guatemot, le escribe a sus hermanos europeos, dice de las gigantescas, porque cantidades, barco por barco, kilo por kilo, toneladas por toneladas de oro, plata y otras riquezas. ¿Cómo el señor Hegel se le ocurre decir esta barbaridad? Así que, en tal sentido, parece como que está lloviendo. Sí, sí. Así que a este eurocentrismo, al cual podía perfectamente ser influido Simón Bolívar, porque él era el lector de todos esos sabores, sin embargo, se enfrenta a ese eurocentrismo con ese pensamiento creador, esa cosa impresionante, es un genio. Y ese pensamiento se expresa expresamente en las cartas de Jamaica de 1815. Veamos, por ejemplo, este tema de la Carta de Jamaica. Bolívar, prácticamente Bolívar es como si le estuviera contestando a alguno de esos pensamientos. Dice: los americanos, por nacimiento, somos un pequeño género humano, distinto a otros pueblos del mundo. Poseemos características peculiares, cualidades específicas. No somos inferiores ni superiores. Solo somos un pueblo que ha sido sometido, cuyos integrantes aspiran a ser libres e independientes. Me están mostrando la Carta de Jamaica, Natalie Pérez, desde allá. Sí, eso es el creador de la Carta de Jamaica y la respuesta. Pero también ya Bolívar lo había hecho. En la Carta de Jamaica está expresado en un contexto extraordinario de estudio, pero también ya lo había dicho siendo un jovencito, 22 años creo que tenía en el juramento de Montesacro. Y ahí él dice cosas como, por ejemplo, a ver si lo tengo aquí, sí lo tengo, dice: vean ustedes, un jovencito, un niñito, porque además no olvidemos que Bolívar había sido un bon vivant en sus primeros años en toda Europa. Un individuo que, si bien se había conectado con muchas figuras importantes tanto del mundo intelectual y político europeo, pero era un jovencito. Y sin embargo, 22 años, dice los juramentos en el juramento ante Montesacro. Europa dice que ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad. Repito, Europa, esto es una respuesta categórica a lo que decían estos pensadores del siglo XVIII y XIX. Y él lo dice también en el siglo XIX y comienzo. Él dice así: para el enaltecer al hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, en cuanto a resolver el gran problema del hombre en libertad, América es el continente de la esperanza. Está llamado a resolver el gran problema del hombre en libertad. Es decir, eurocentristas, adiós. Vamos a hablar también de algunas otras cosas relacionadas, por ejemplo, con algo al que todos nosotros sufrimos y angustias que sufrimos, que es el tema de la corrupción. La corrupción no es actual. La corrupción, lamentablemente, en algunas ocasiones tiene varios niveles. La corrupción puede ser de un gobierno que quizás sea de los niveles menores de la corrupción en un Estado, en un país,
o puede ser de un Estado, que ya es una cuota mayor, y es muy grave cuando la corrupción alcanza el nivel máximo, que es el del nivel de la corrupción de la sociedad. Bolívar era tan estricto en el cuidado de los bienes del Estado como se manifiesta en su lucha contra la corrupción. En 1813, como todos ustedes estoy seguro saben, finalizando la campaña admirable, dictó el decreto contra la defraudación de las rentas del tabaco, estableciendo la pena de muerte, es decir, pasar por las armas al corrupto y además confiscar todos sus bienes. Y agregaba Bolívar en el artículo 2 de ese decreto: igual pena se aplicará a los jueces que no cumplan con esta disposición. Y no se trató de una posición aislada de Bolívar en ese momento, sino es una actitud, una conducta, una moral de hierro ante la corrupción. En 1824, ya en Perú, en la campaña del sur, decretó también lo mismo: pena de muerte al corrupto y pena de muerte al juez complaciente. Pero es que además de lo que podía ser el meter la mano en la lata, como diría el presidente Tabaré Vázquez en Uruguay. Tabaré Vázquez afirmaba cuando llegó al gobierno en Uruguay con el Frente Amplio, decía: podemos meter la pata, pero no la mano en la lata. Y además entonces de esa lucha contra la corrupción, de meter la mano en la lata, también dice que hay corrupción en el aprovechamiento de los cargos públicos para lucrarse, como si lo intentaba y como si lo hacía, lo hizo y lo hacía en ese momento Santander. Veamos algunos episodios en relación a esto. Luego de la batalla de Boyacá en 1819, que liberó la Nueva Granada y a su capital, Santa Fe de Bogotá, Bolívar prosigue su campaña hacia Venezuela. Santander, ya como vicepresidente, queda a cargo fundamentalmente de colectar y enviar recursos para el Ejército Libertador. Pero Santander no cumple nunca en las primeras instancias de las solicitudes de auxilio para la lucha por la independencia, no cumple con ese cometido. Bolívar reiteradamente solicita los auxilios necesarios, porque ya está en campaña. Se producen varios intercambios de cartas con reclamos de auxilios y Santander sigue evadiendo con maniobras leguleyas. Por eso Bolívar en algún momento le llama, no para festejarlo, no como un mérito, el hombre de las leyes, por esa única razón, y no porque este hombre fuera un respetuoso de las leyes, como también lo veremos después. Los auxilios que reclamaba Bolívar, este señor los estaba frenando, hasta que vean ustedes lo dramático para un hombre de la moral de Bolívar, lo que les voy a comentar. Porque dice Bolívar que finalmente ha comprendido ante esa falta de auxilio, de cumplimiento de los auxilios, ha comprendido que Santander quería algo. Santander quería algo. Ha entendido así, y lo dice en una carta del 1 de junio de 1820. Vean ustedes, estamos todavía en Rosario de Cúcuta, ¿no? Desde Rosario. Y le dice a Santander, yo me imagino lo que tiene que haber sufrido Bolívar para decirle esto. Acabo de decirles a ustedes que él dice que ha comprendido que Bolívar quería algo y después, al final, le dice, abro comillas, tal como lo dice Simón Bolívar, hay que recompensar el mérito con los bienes comunes, cierro comillas. Se está empezando a autojustificar en ese, me imagino, dolor que le tendía a él de tener que hacer la entrega de algún bien a un individuo que lo está chantajeando para mandarle auxilios por la independencia. Y en esa misma carta le dice y le habla de una casita de Córdoba. La casita de Córdoba es de un español emigrado que abandonó la casa y por lo tanto quedó en manos de la revolución. Ahora muy bien, dice Bolívar, tenemos la casita de Córdoba disponible,
pero por favor envíe de inmediato los fondos para el ejército. Y Bolívar, Santander tampoco se lo envía. Así que el 25 de junio de 1820, ya directamente, presumo el desgarrón del Libertador, le dice, abro comillas, lo que yo deseo saber es cuáles son las propiedades que usted quiere que se le adjudiquen. Cierro comillas. Y ya, cuando Santander le dice lo que quiere, le dice el 11 de julio, sobre Hato Grande mandaré el decreto, haciendo uso de mis facultades extraordinarias delegadas por el Congreso. El chantaje de Santander le ha dado vergonzoso resultado y recibe la Casa de Córdoba, en Bogotá, es un español emigrado, como les dice, y la hacienda Hato Grande. Es tan dramático todo y tiene tantos detalles que decirlo en general pecaríamos de pronto de que no queda tan en evidencia toda esta situación tan canalla. Por eso les aconsejamos a revisar los detalles de todo este vergonzoso chantaje en el libro El mito de Santander, del cual ya le hemos hablado, porque ahí el propio político e historiador colombiano que luego fue presidente de Colombia, Laureano Gómez, cuenta detalle por detalle de todo cómo ha sido este chantaje, haciendo peligrar sin ninguna duda y quizás seguramente responsable de la muerte de muchos cientos de soldados patriotas. Veamos también, dentro de lo que estamos hablando de Santander, en 1825, Santander le propone, caramba, este señor no sabía con quién estaba hablando, no sabía con quién estaba luchando, y le propone un negocio a Bolívar, un negocio con el Canal de Panamá. Veamos esto, vamos a ver en detalle porque esto es importante que lo sepamos. Dice Santander, o le propone Santander, que se asocie Bolívar en el proyecto de la construcción del Canal de Panamá. Estamos hablando de 1825. La obra, dice Santander, se ha calculado en 10 millones de pesos y contamos con algunos capitalistas extranjeros. Muchos amigos de usted tomarán parte. Me atrevo a pedirle a usted dos cosas. Uno, que usted de oficio recomendara muy eficazmente al gobierno para que favorezca a esta empresa. Y dos, que usted consintiese en que se pusiese a usted en la asociación como protector de la sociedad. Yo me pregunto si ustedes han leído algo sobre las políticas de Macri actual en Argentina. Vean lo que dice Santander ya en 1825, que es parte de lo que Macri está haciendo en Argentina actualmente. ¿Y qué le dice Bolívar a esta insultante propuesta? Porque a Simón Bolívar se le insulta con esta propuesta. Y le dice, deja pasar unos días, me imagino, para que se le pase la indignación. Yo iba a utilizar otra expresión, pero no sé si puedo decir. La rechera. Y le dice, me ha parecido conveniente no solo no tomar parte, fíjense con qué cuidado y delicadeza lo dice, porque todavía sigue dependiente de esta figura en varios aspectos, ¿no? Porque no olvidemos que Santander está de vicepresidente y representante del Poder Ejecutivo en Bogotá, mientras Bolívar está en campaña. Bolívar está en campaña, presidente de campaña en el sur. Bien, le dice, me ha parecido conveniente no solo no tomar, eso lo dice en 1826 ya, ¿no? Me ha parecido conveniente no solo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Y después agrega, para suavizarle, porque se supone que si no lo entendió esto, le dice, esta es mi opinión con respecto a lo que usted debe hacer. Y por mi parte, estoy bien resuelto a no mezclarme en este negocio ni en ningún otro que tenga carácter comercial. Y con esto
terminamos de hablar de este aspecto de la corrupción, de este caradura del, comilla, Organización de la Victoria. Ustedes se han dado cuenta que estoy hablando como lector, ¿no es verdad? Porque de pronto un historiador no hablaría con alguno de estos términos, no sé si Jonathan lo diría. Bien, la conducta chantajista de Santander se sigue repitiendo. Estábamos hablando hace un poco de 1819, 1820. En 1822, en varias oportunidades de la campaña en el sur, cuando Bolívar como presidente, recuerden esto, 1819 1820 estuvo chantajeando en no enviarle auxilios. En 1822, en la campaña del sur, se repite. Presidente Simón Bolívar está como presidente de Colombia en campaña y estaba venciendo a los realistas, aunque con escasos recursos de armas y soldados y sin dinero, pero seguía solicitándole a Santander, que estaba en Bogotá como encargado del Poder Ejecutivo, el urgente envío de armas, pertrechos, soldados. Y Santander seguía saboteando la independencia, porque ya es mucho más que sabotear y ser enemigo de Bolívar. Está siendo enemigo de la independencia, enemigo de la lucha contra la colonia, enemigo de la lucha contra el imperialismo, que era la colonia de la época. Pues Santander sigue boicoteando y ya empieza a incubar la división de Colombia, porque comienza ya no solo a solicitar cosas, sino que empieza a rechazar la conveniencia de las decisiones de Simón Bolívar en la campaña del sur y sigue saboteando el envío de recursos. Ahora, ¿tiene algún motivo? Veamos si tiene algún motivo. En el mito de Santander, que acabamos de decir, que es escrito por un colombiano, en una polémica que se mantuvo, vamos lo que dice en relación con este tema, este señor invocando o utilizando las cartas de Simón Bolívar y dice: Santander le escribe a Bolívar el 20 de febrero de 1823. Disculpen a veces que mencione fechas porque es para identificar que no son interpretaciones, son lo que dice. Comillas. ¿Creerá usted, Santander a Bolívar, creerá usted que hace pocos días estuve pensando, vean lo siguiente, que estaba pensando, todos los generales pueden ser generales, dice, pueden ser, perdón, todos los generales pueden ser generales en jefes antes que yo. ¿Por qué? Porque yo sigo en el Ejecutivo, es decir, está anclado en el Ejecutivo. Y cuando salga de vicepresidente dentro de 3 años, me tendrán que mandar o tendré que estar sometido al mando de otros generales que no sirven para mandarme. Y después dice, en relación con el sabotaje ya concreto de armas y del proyecto de la lucha, dice, en el desarrollo de su plan, el Congreso dificultaba la marcha del Libertador al Perú con pretextos y grotescos escrúpulos constitucionales. Por eso, en carta del 29 de abril, Bolívar cuenta al vicepresidente que ha llegado a una nueva misión del Perú a suplicarle con las mayores instancias que vaya a tomar el mando de las tropas, ya que está saboteando el mando de Bolívar. Estos elementos a veces de pronto uno se dice, pero caramba, ¿cómo Bolívar podía soportar la lucha brutal que soportaba externamente y contra las tropas realistas? Muy bien, en términos generales, muy bien armadas, preparadas, muchos profesionales, y él tenía que estar haciendo requisas de recursos en los campos por donde andaba, porque efectivamente no recibía los recursos que tenía que enviárselo si el señor Santander estaba de acuerdo con la lucha de la independencia. La conducta entonces se continúa en el tiempo y Bolívar estaba seguro que debía derrotar plenamente a los realistas. Aquí me sacó un papelito que María Alcira va a tener que auxiliar. Bolívar sabía perfectamente que si no derrotaba a las fuerzas realistas en el sur, si no derrotaba a las fuerzas realistas que ocupaban todavía Perú, sencillamente estaba manteniendo
en la retaguardia de la Colombia independiente al enemigo que en cualquier momento de su rearme, de su reorganización, iba a ir hacia el norte, venía hacia lo que era Colombia. Por eso sigue insistiendo Bolívar en la necesidad de mantenerse él en el sur luchando. Ahora, Santander sigue saboteándolo, diciendo o protestando que debía obtener aprobación del Congreso y por lo tanto, si no tenía la aprobación del Congreso, él era el presidente, él era el encargado del Ejecutivo, no enviaba los recursos reclamados. En el libro Simón Bolívar, Escritos Anticolonialistas, Gustavo Pereira cita una carta del 7 de octubre de 1824. Veamos lo que dice esa carta, donde Santander lo felicita por la victoria de Junín el 6 de agosto. Miren el caradurismo de Santander. Bolívar, sin recibir recursos, sin recibir reforzamiento de tropas, sin dinero, con una tropa, como él dice, que en algunos momentos tenían que luchar descalzos, sus soldados, que en algunos momentos no tenían ni para el ojal de poner la pólvora en la escopeta de aquella, fusil de aquella época, etc. Y sin embargo, vence en Junín, en el 6 de junio de 1824, ¿no? Y este señor le dice, Santander, ve usted, usted ha triunfado sin necesidad de los auxilios que solicitaba. De pronto estaría pensando el señor Santander que las pólvoras, las balas, los plomos, las espadas, se lo iba a guardar Bolívar en su bolsillo. Gustavo Pereira dice que con esta solamente línea, sin necesidad de los auxilios que solicitaba, que Santander le dice, el cinismo, el fariseísmo llega al punto máximo en un personaje. Vean ustedes qué dice. ¿Qué dice Santander? Yo soy gobernante de Colombia y no del Perú. Bien, repito, yo soy gobernante de Colombia y no del Perú. Las leyes que me han dado para regirme y gobernar la República nada tienen que ver con el Perú y su naturaleza no se ha cambiado porque el presidente de Colombia esté mandando un ejército en ajeno territorio. Aquí está todo dicho, cierro las comillas, acá está todo dicho, la dimensión mental y de lo que significaba este señor. Ya veremos de qué manera Pi Vidal determina por qué este señor dice estas cosas, porque su eurocentrismo, su norteamericanismo, le impedía poder ver la dimensión esencial del pensamiento y de la lucha de Bolívar, que era reforzar los grandes territorios de nuestro continente para no ser y no convertirse, y estas son palabras actuales, en el patio trasero de Estados Unidos. Él no podía entender eso. Así que empieza a manipular al Congreso, porque Soto, Azueros y otros personajes importantes dentro de, inclusive en Angostura, que Bolívar en algún momento le había conferido su confianza, se convierten en figuras santanderistas y también se constituyen en agentes políticos de Santander en el Congreso, donde se boicoteaba todas las propuestas de Bolívar. Bien, veamos lo que dice entonces. No, esto me lo voy a saltear, porque Santander empieza a descargar las culpas que él tiene en el Congreso y en otros. Luego de cometer la felonía, asume la conducta que conocemos de algunos que hemos sufrido en los últimos años en Venezuela, el eterno yo no fui. Veamos entonces lo que dice, por ejemplo,
en este libro, El mito de Santander, al respecto. No solo no envió auxilios, dice aquí el colombiano Laureano Gómez, sino que consiguió Santander que se expidiese a través de estos agentes políticos que acabamos de mencionar y otros, que se expidiese la ley del 28 de julio de 1828 que deroga leyes anteriores donde se concedían facultades extraordinarias del presidente de la República en campaña, es decir, a Bolívar, sobre los departamentos que fueran teatro de la guerra, y le retira también, por su artículo final, el mando del ejército a Simón Bolívar, el Libertador. Transfiriendo estas facultades al encargado del Poder Ejecutivo. ¿Quién era el encargado del Poder Ejecutivo? Santander, quien podía delegarles a los jefes supremos de los departamentos. Así, de esta manera, Santander engrandecía en apariencia con el voto de sus amigos, mientras Bolívar, en vísperas de la batalla final, quedaba desposeído del mando. Bolívar es tan grande que no olvidemos que Bolívar viene de las grandes victorias, especialmente de aquellas que no únicas. Bolívar tuvo cientos de batallas dirigiendo como comandante, como estratega y también luchando en el campo de batalla. Y viene de esas grandes batallas de los últimos tiempos, de Junín, especialmente de Junín y de Boyacá, la que hizo Sucre, como es el Ayacucho, Pichincha y Ayacucho. Así que le queda muy grande ese tipo de resoluciones para pretender quitarle todo lo que él era. Sin embargo, el reiterado comportamiento del organizador de la victoria, entre comillas, demuestra la hipocresía y evidencia que la victoria no se obtuvo con él, sino a pesar de él y de sus aliados. La inquina, la envidia y el odio que tiene el Libertador demuestra episodios de la gran maniobra contra Bolívar y ya comienza a pronunciar la conspiración que tomará cuerpo con el atentado del 25 de septiembre de 1828 que Jonathan comentaba, y que si tenemos tiempo me gustaría hablarles en detalles de algunas cantidades de cositas que están relacionados. Eran 38 los conspiradores, ejecutores, verdugos, pero eran mucho más los que estaban detrás de eso, incluyendo al propio Santander. En la casa de Santander se reunían los conspiradores, que realmente uno de ellos, conspiradores, tomando unos tragos, parece que dio alguna información que delató la conspiración. Santander, cada vez que se reunían en su casa, se retiraba de la reunión, después de haberla organizado. Se retiraba de la reunión porque yo no fui. Pero las evidencias son muy grandes en implicarlos en ese atentado. Y que además, no olvidemos, ese atentado del 25 de septiembre de 1828, recuerden la fecha, fue precedido por ya una lucha abierta, pública, política, de medios, de prensa, de campañas en las calles contra el tirano que era Bolívar. Longaniza, el general Longaniza, me comenta Jonathan, le decían a Simón Bolívar. Todo esto está precedido por la Convención de Ocaña. La Convención de Ocaña, que es una convocatoria que inclusive tiene algunas iniciativas de Simón Bolívar, que se realiza en la ciudad de Ocaña en el 1828, también unos meses antes del atentado criminal, y que Bolívar, ahora hablaremos de eso. Vamos a hablar de la Convención de Ocaña. Ya Santander entonces está tirado, como se dice en el fútbol, con las dos piernas contra Simón Bolívar. Yo diría que con las dos patas, que es lo que... Acuérdense, yo no soy un historiador, soy un lector, así que me doy los derechos de poder decir cosas que de pronto Jonathan no lo diría. Veamos la Convención de Ocaña.
En esta convención, Santander, como estábamos hablando, abandona públicamente su hipocresía y se pone al descubierto claramente contra Bolívar. Maniobra la convención, aceptando y rechazando credenciales de delegados según él considere que sean simpatizantes o no de las opiniones de Bolívar o del pensamiento de Bolívar en esa convención. Este señor salía a los caminos anteriores, cuando estaban llegando los delegados, salía a recibir a los delegados, a recibirles con almuerzo, a buscarles los mejores hospedajes y a lisonjearlos de manera tal de ir conociendo cuáles eran sus posiciones en relación con lo que se iba a discutir, que eran muchas cosas, entre las cuales estaba la reforma de la Constitución de 1821 de Cúcuta, y que además también expresaba algunas cosas fundamentales en cuanto a los pensamientos de la organización política y administrativa de los estados, centralismo o federalismo. Y Santander sale a buscar a los delegados, es decir, la manipulación del politiquero. Y sus seguidores también participan en esa posición para obstaculizar a Bolívar, puesto que vean ustedes lo siguiente, de qué manera Santander modifica y cambia según las oportunidades, es un oportunista también. Él, según eso, él era un centralista, porque había comprendido al principio de la lucha de que la lucha debería de corresponderse a un poder central único que pudiera concentrar todas las energías y todo el pensamiento y todas las estrategias en una lucha contra un enemigo común. Pero luego se pasó al federalismo. ¿Cuándo se pasa al federalismo? Aquí él es centralista, en la Convención de Ocaña 1828. Cuando posteriormente Santander es presidente de la Nueva Granada, porque no olvidemos que después de 1830, cuando disuelven Colombia, ellos se autodenominan, como aquí en Venezuela se denominan Venezuela, ya se denominan Nueva Granada nuevamente. Y él es presidente, como presidente de Nueva Granada, él es en esos momentos federalista, con todo el pensamiento contrario al que él invocaba pocos años después, años en Ocaña. Es decir, simplemente, si tú eres del Caracas, yo soy del Magallanes. Ahora, si tú sos del Magallanes, yo soy de Caracas. ¿Y por qué? Porque así me importa para estar en contra de ti. ¿Verdad? Pues entonces en Ocaña están definidos dos partidos. Santander participa personalmente, pero Bolívar no quiere. Nunca se ha entendido bien cuáles son todas las motivaciones, hay muchas explicaciones, que Bolívar no estaba totalmente seguro de tener la mayoría en la Convención de Ocaña, pero también Bolívar, respetando la autonomía de muchas de las delegaciones que venían de los distintos estados para esta convención, quería respetar y que no se sintiera nadie presionado por la presencia francamente impresionante de Bolívar. Yo estoy absolutamente seguro que si Bolívar hubiera estado en esa convención de Ocaña, Bolívar arrasa en todas las decisiones y en todas las propuestas que estaba haciendo las figuras que acompañaban el pensamiento de Simón Bolívar. Pero él, creo que en ese respeto, y otros por otras consideraciones, otros dicen que son otras consideraciones, no va a Ocaña, pero sí se acerca, sale de Bogotá y se hospeda en una ciudad cercana, Bucaramanga, que está a 5 días a caballo de Ocaña, ¿no? Desde el punto de vista testimonial, y esto es una cosa importante, la estadía de Bolívar en en Bucaramanga está registrada en el llamado Diario de Bucaramanga. El Diario de Bucaramanga lo llevó el coronel Perú de la Croix. Perú de la Croix es todo un personaje. Él era un francés que formó parte de las tropas o del ejército de Napoleón. Posteriormente, él fue espía en Londres. Luego de la derrota de Napoleón, llega al Caribe. Ahí tiene algunas relaciones con algunos
filibusteros, y posteriormente se alista en las fuerzas de la lucha por la independencia. Y ya lo tenemos entonces a este francés, que como decía ustedes, es un personaje extraordinario, porque él, luego de ser derrotado a Bolívar, él es deportado de toda la región. Él, yendo para arriba y para abajo, nuevamente regresa a la región y en 1835, 5 años después de la muerte del Libertador, él está en Caracas. Y ahí está corrigiendo lo que él había escrito durante varios días, día a día, casi hora a hora, lo que él ha vivido con Simón Bolívar en esa Bucaramanga. Posteriormente, después de 1835, viaja a París, vuelve a Francia y luego un hombre de muchísima dignidad dice que no puede vivir en la pobreza y en la indignidad y que está dejando ese diario de Bucaramanga para que sea un testimonio extraordinario de esa época y se suicida. Pero veamos entonces en el diario. Este diario abarca los días, vamos a ser bien concretos, mayo y junio, exactamente lo que dice nuestro compañero. Abarca los días que dura la convención, del 2 de mayo al 26 de junio, pero es de una vivencia cada uno de sus días que es impresionante. En cuanto a la cotidianidad de la vida de una figura tan grande como es la de Bolívar, con sus comentarios del desarrollo de la convención, que diariamente él recibe recados, sus análisis de lo que está pasando, sus lecturas, pensamientos sobre historia, filosofía, etc. Lo más impresionante, por lo menos para mí, son los comentarios que realiza de diversos temas, de personajes mundiales y de sus generales y oficiales. La historia, nosotros tenemos que saberlo, siempre sirve para enriquecernos en el análisis de los comportamientos de los grandes políticos y de los grandes personajes en distintas épocas. Pero veamos algo de lo que dice el diario sobre esto de los personajes. Diario de Bucaramanga. Ustedes saben que al Libertador le gustaban mucho las arepas de maíz, antes que el pan. Sí, las arepas de maíz. Dice así. Una señal bastaría, dijo. Una señal bastaría, dice el Libertador. Estamos hablando, o está hablando Bolívar, de cuál es la conducta que tienen aquellos que teniendo poder, pero son demócratas, son principistas, son defensores de los derechos humanos, tienen el poder de hacer lo que otros no harían. Y dice Bolívar sobre estas conductas: una señal mía bastaría y mis enemigos, los de Colombia, no quieren ver que su exterminio está en mis manos y que tengo la generosidad de perdonarlos. Cualquiera de ellos, en mi lugar, no dejaría de dar la señal, no solo para mi asesinato, meses antes de lo que hicieron, sino para el de todos mis amigos, de todos mis partidarios y de todos los que no profesan sus opiniones. Tales son esos, los liberales, que él llamaba demagogos, crueles, sanguinarios, frenéticos, intolerantes, y cubriendo sus crímenes con la palabra libertad, que no temen profanar. Se creen tan autorizados para sus crímenes políticos como pensaban los inquisidores, y cuántos han derramado sangre humana en el nombre de Dios y de la Iglesia. Yo estoy trayendo esto a colación porque lo hemos vivido. Nosotros hemos vivido esto. Aquí está la diferencia entre todos aquellos que respetamos los derechos humanos, que respetamos las opiniones del otro,
que respetamos las posiciones e inclusive los intereses nefastos de otros, porque respetamos la vida, porque respetamos el derecho, porque en definitiva respetamos porque nosotros sí, cuando hablamos de libertad, la ejecutamos, la ejercemos para nosotros y para nuestros adversarios. En Uruguay, uno de los grandes, don José Valle y Ordóñez, el fundador del Uruguay socialista de los años del principio del siglo XX, decía que estoy dispuesto a dar mi vida, repitiendo lo de otros grandes pensadores, por defender el derecho de mi adversario. Parte de lo que dice esto aquí. Yo estoy trayendo a colación, repito esto, porque me parece muy importante comentar cosas que se refiere a la historia y que se refiere al presente. Desde el punto de vista, entonces, decíamos que el diario nada más que comentaba pocos días, pero también habla Simón Bolívar, y yo me voy a abstener ahora de comentar los nombres y decir los nombres, que si ustedes quieren, y lo pueden hacer y leer en el diario Bucaramanga, la opinión que tiene de los oficiales de la Nueva Granada y de los oficiales de Venezuela. Ustedes saben que en cuanto a tropa, el pueblo colombiano dio su sangre y dio su vida para formar parte de las tropas de la lucha por la independencia. Pero Bolívar dice que más pueblo hubo de Venezuela, más pueblo y generales de Venezuela dando todo lo que ellos podían dar en su lucha también por la independencia. Y lo dicen. Vean ustedes en el diario Bucaramanga, para no extender mucho, yo haría algunas lecturas de algo, pero creo que me estoy extendiendo mucho. No sé si no está haciendo pesado ya esta conversación. Gracias. Bueno, sobre esos personajes también quiero hacer un comentario que está muy relacionado con lo que hace muy poco nosotros vimos en una película de La planta insolente, una película con el libreto de Luis Brito García, y se refiere al periodo aquel en que el presidente Cipriano Castro enfrentó una invasión pretendida de los imperios de aquel momento, ¿no? que eran varios, ¿no? Y hablando de esos personajes, hay ver los juicios que le merecía a Bolívar. Y Luis Brito García lo dice de una manera interesantísima. Estoy viendo un bebito que está acompañando también nuestra charla. ¡Qué genial! Disculpen ustedes estas informalidades, pero que soy un lector de libros como son ustedes, así que tranquilo, ¿no? Entonces dice Luis Brito García, comilla, las nulidades engreídas y las mediocridades consagradas, y cierro comilla. Sin utilizar estos términos, Bolívar lo expresan aquí en el diario de Bucaramanga, de una cantidad de oficiales entre los cuales estaba este señor, el administrador de la Victoria, este señor Santander. Este juicio que dice Luis Brito García en su película La planta insolente es una cita que hace del escritor Manuel Vicente Romero García de 1899. Pero de todas maneras, yo me voy a abstener de leer todas las demás cosas que dice, pero sí, si alguno de ustedes no lo ha leído en el diario de Bucaramanga, léanlo. Y he dejado para el cierre. ¿Cómo voy? ¿Voy muy largo? Voy bien. Dice que voy bien. Bueno, así que tengo 25 páginas más. Yo he dejado para el cierre, no es en este caso cronológico el tema, el Congreso Anfitriónico, por las graves consecuencias que ese saboteo, esa traición de Santander y de sus amigos le realizó a nuestra América. El Congreso Anfitriónico se reunió en 1826
Y en nuestro prefacio ya, en nuestras conversaciones previas, ya hemos comentado el fracaso de los objetivos marcados por Bolívar por el sabotaje que realizó el inefable Santander, ¿no? De quien el escritor Francisco Pi Vidal dice, como ya lo dije, que no era la persona más idónea para darle curso a una actividad de tan alto vuelo. Además de un manifiesto, dice Pi Vidal, pro-norteamericanismo que tenía Santander en aquella época. Veamos lo que dice de Santander este escritor Pi Vidal, que es muy importante. Su libro se llama Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Cubano. La mentalidad conservadora de Santander se oponía tercamente a cualquier propósito que implicara modificaciones revolucionarias de las condiciones existentes. Los problemas de la sociedad hispanoamericana los reducía a fórmulas idealistas norteamericanizadas o europeizantes. La concepción de la gran patria hispanoamericana a forjarse en el Congreso de Panamá era mucho para Santander. No es de extrañar entonces que cambiara la composición de los integrantes del Congreso de Panamá. Cuando habla del cambio de la composición, ustedes ya saben que se está refiriendo al caso de la invitación del país al que expresamente Simón Bolívar había dicho que no se invitara. Pi Vidal hace un minucioso estudio del pensamiento pro-norteamericano de Santander a través del examen de las numerosas cartas intercambiadas sobre el tema. Cuando el Libertador advierte que Santander maniobra para invitar a Estados Unidos al Congreso, lo que ya lo habíamos dicho anteriormente, le escribe el 7 de abril de 1825, vean ustedes que todavía falta cerca de un año para la reunión, que es mejor cambiar el lugar del anfitriónico a la ciudad de Quito. ¿Y cuál es el objetivo de este cambio de Simón Bolívar? Es dificultar la presencia de Estados Unidos, cuya invitación contradecía todo lo que Bolívar pensaba claramente, expresado, por ejemplo, como ya lo hemos visto, en la Carta de Jamaica, en la comunicación a Irving. Recuerdan ustedes en 1818, aquel personaje que pretendió incursionar en territorio bolivariano, en territorio independiente, un norteamericano, que inclusive pertrechó a fuerzas de la colonia y que Bolívar simplemente le dice: rechazo su falsa neutralidad. En fin, hay otras cuantas causas también que es muy aconsejable leer en este libro de Pi Vidal, que tiene una larguísima investigación sobre esta materia que es totalmente irrefutable sobre la nefasta conducta de Santander. De esta manera queda demostrada que en plena época de la lucha por la independencia, por la organización y sedimentación de la misma a través de la creación de una poderosa nación a partir de los estados hispánicos en América, ya desde los poderes de Colombia, repito, ya desde los poderes de Colombia representados por Santander, se trabajaba para obstaculizar la integración y la unión, idéntico a lo que se han estado haciendo por parte de los gobiernos colombianos en el siglo XX y en el siglo XXI, vergonzosos, entreguistas y traidores a la lucha bolivariana, puesto que al fin y al cabo Bolívar fue quien liberó a la actual tierra de Colombia, de la tierra que la liberó de la colonia española. Están muy presentes y evidentes las conductas actuales de los gobiernos de Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, y agrego del actual Duque, con sus obstáculos para impedir la existencia de UNASUR, ya lo hemos comentado, obstáculos para impedir la existencia de un organismo que buscaba la integración americana, por la cual luchó y entregó su vida el Libertador, que retomó y por el cual también luchó y entregó su vida Hugo Chávez. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que en nombre de todos y de todas, resumo rápidamente, Isidoro, que fue un enorme placer escucharte. ¿Verdad? Una presentación magnífica, magnífica. Te lo agradezco muchísimo, lo agradecemos creo que todos y todas. Fíjense, esta es un poco la idea de la cátedra Bolívar Libertador, que repito, el día de hoy cumple un año de su edición, es decir, abrir un espacio para la reflexión crítica acerca de Bolívar, de las circunstancias de la independencia y del legado libertador de forma diáfana y además desde el corazón de especialistas que se comprometieron, ellos y ellas, con el estudio acucioso del libertador, desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista de la disciplina que digo que se comprometen como es parte de su vida, ¿no? Isidoro, fue magnífico, a mí me parece además ese vínculo de la reflexión actual con los pasajes de las cartas de Bolívar y Santander para descubrir a Santander, porque es que leer a Bolívar en su dimensión personal no es suficiente para comprender la complejidad de ese ser humano, sino también quienes lo rodearon y además las circunstancias que le tocó vivir, que no fueron fáciles tampoco. Bueno, en nombre de la Red Nacional de Museos Bolivarianos, nosotros le agradecemos a todas y a todos. Los invitamos para la semana que viene. Tenemos la inauguración de la pieza del mes, que como ven, la pieza del mes que está allá son 2 trabucos naranjeros, que son armas de la insurgencia, armas del pueblo venezolano, que hacemos honor a todos y todas aquellas que, como decía Isidoro, participaron en la Guerra de Independencia y que no aparecen en los libros de historia. Y además, como se cumplía un aniversario más de la traída a Venezuela con el desembarco en 1806 de la primera bandera madre en la expedición libertadora de Francisco de Miranda, entonces pusimos la figura hiperrealista de Miranda allí también, que fue donada por la embajada nuestra en Rusia en el año 2006. Entonces, los invitamos para una nueva edición de la cátedra, que es el último lunes de cada mes, como ustedes ya saben, en este espacio en la Casa Natal, que son además espacios muy importantes para rememorar a Bolívar y que necesitamos de todos ustedes y de todas, un poco para darle esa perspectiva crítica y además actual que necesitan los museos. Muchas gracias a todos y a todas. De nuevo un aplauso a Isidoro. Gracias, Isidoro. Gracias, María Alcira, a todos los asistentes, Iván, a todos los presentes. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias.